32 minutos y vamos a hablar sobre el impacto del arte urbano en los barrios, porque claro, uno podría decir sí, ¿cuál es el impacto? Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. El impacto puede ser hacerse la pregunta de si lo que está en un muro es o no arte, pero la verdad es que hay un estudio reciente de la Universidad de Warwick en Reino Unido que apunta que los barrios tienen una mayor proporción de arte urbano, como murales, esculturas al aire libre, incluso eventos artísticos locales, experimentan un aumento en el valor del mercado, tal cual. Vamos a hablar de este tema con nuestra columnista especialista en tendencias inmobiliarias, Isabel Palma, gerente comercial de Inmobiliaria FG, académica del ESE de la Universidad de los Andes. Bienvenida, ¿cómo estás, Isabel? Hola, ¿bien? ¿Y tú, Rita? Muy bien, muy interesada. Vamos primero a quiénes encabezaron este estudio, qué analizaron y qué es lo que te interesó particularmente de estas conclusiones. Mira, este estudio, como dijiste tú, lo realizó el Laboratorio de Ciencia de Datos y Ciencia del Comportamiento de la Universidad de Warwick, ¿ya? Y fue liderado por Chanuki y Yuska, ¿ya? Y este señor lo que hizo fue tomar de alguna manera la plataforma Flickr de fotografía, ¿cierto?, y hacer un análisis en qué pasaba con los precios de las viviendas en los barrios relacionados con la cantidad de fotografías, ya sea de arte, como lo conocemos más normalmente, una escultura, qué sé yo, pero también del arte callejero. Y lo que, así como para hacerle un spoiler de lo que vamos a hablar, lo que él concluyó era que definitivamente había una fuerte conexión entre el arte callejero y los precios de las viviendas en Londres, ¿ya? Eso es como en resumen lo que pasó en este estudio. Oye, es bien contraintuitivo respecto de lo que nosotros estamos conversando acá en Chile, porque a partir de, claro, de los rayados, voy a hablar solamente de los rayados, no de la violencia sobre la ciudad, pero de los rayados en, por ejemplo, el centro, de también algunas murales, ¿no es cierto?, en la zona del centro, o intervenciones artísticas, por ejemplo, en Barrio Bellavista. Uno siempre se queda con la duda de si es que eso agrega o no valor, no solamente para quienes trabajan, viven ahí, tienen una vida cotidiana ahí, sino que ya en términos más objetivos, que podría ser el valor de la vivienda, el valor, ¿no es cierto?, del metro cuadrado. Eso es bien impactante, ¿no? Sí, ellos en el estudio no te puedo dar una cifra como la que nosotros esperaríamos decir, ya, sí, pero ¿cuánto sube mi vivienda? Sino que lo que ellos más bien trabajan en este estudio, que es súper interesante de leer, buscan en el fondo las correlaciones y el nivel en el fondo, cuál es la probabilidad que juega a favor de un barrio en el cual hay una mayor presencia de arte callejero y de arte en general en el valor de la vivienda versus un barrio que tenga una menor proporción de fotografías que reflejen arte y expresiones artísticas en esa comunidad. De hecho, ellos dan un ejemplo, lo estudiaron muy bien. De hecho, descubrieron que había vecindarios con mayor cantidad de arte que habían experimentado súper importantes aumentos en el precio en lugares como Peckham y Shoreditch en Londres. Y en eso entonces empezaron a vincular y a ver cuáles eran los niveles de correlación que les resultaron altos. Y así también vieron que habían otros sectores, y ahí hago la distinción respecto a lo que tú dices, que tenían poco arte o estaban mal tenidos, que a la vez en el fondo eso impactaba en la baja en el valor de las propiedades. Eso es bastante, tiene bastante lógica, ¿verdad? Porque y no comparemos, esto no se trata, cuando hablo de arte callejero, por favor, no pensemos en un grafiti. No es un rayado. Exactamente, no es un rayado. Ahora Isabel Palma, estamos conversando con nuestra columnista Isabel Palma, especialista en tendencias inmobiliarias. Es interesante también entender las razones, y aquí entramos en un tema que a ti siempre te ha apasionado, que tiene que ver con el bienestar, ¿no es cierto? Habíamos hablado en varias columnas respecto del bienestar puertas adentro, ¿no es cierto? Lo que significa el bienestar en un espacio que uno sienta propio, con las características que uno quiera, pero aquí tiene que ver, entiendo, que el estudio también relaciona el bienestar que genera la belleza en el espacio público y cómo esa belleza también repercute en la valorización de los habitantes respecto de su propio barrio, de su propia casa, y eso también repercute en el mundo inmobiliario. Así es. Mira, hay un arquitecto estadounidense, Frank Lloyd, que dice: el arte madre es la arquitectura. Lo voy a citar: sin una arquitectura propia no tenemos alma de nuestra propia civilización.
Esa frase te dice mucho. En el fondo, este arquitecto vincula las expresiones artísticas a la arquitectura y las une de alguna manera. Y lo que te dice es que tanto la arquitectura como el arte que incorpora en su desarrollo es la expresión de la civilización y de los pueblos. Y así nosotros podemos ver ejemplos súper interesantes donde cuando se hace un edificio que arquitectónicamente también aporta e incorpora las expresiones artísticas de la ciudadanía, son mal valorados. Así tenemos, por ejemplo, nosotros podemos hablar de la arquitectura gótica, el Art Deco, etcétera, que no tan solo es una forma de hacer arquitectura, ¿cierto?, sino que también incorpora todo lo que era la expresión artística de la época en que fueron construidos. Y eso es lo bonito. El arte, sin un lugar donde emplazarlo, no existiría, ¿verdad? Y a su vez, la arquitectura sin el arte y las ciudades sin las expresiones artísticas de las comunidades tampoco brindarían esa sensación de pertenencia de los grupos humanos que ahí están. Entonces, está súper unido. Y por eso cuando se habla del arte callejero, no lo podemos ver como algo que necesariamente pueda jugar en contra de la plusvalía de un barrio, sino más bien, cuando es bien expresado, lo que hace es generar un sentido de pertenencia. Nosotros tenemos ejemplos, y un ejemplo que viví, digamos, en los trabajos que he tenido, en que hemos hecho expresiones artísticas grafiteando, haciendo grafitis interesantes en los muros de los barrios donde nos emplazamos y jamás han sido rayados. La comunidad los protege porque siente que son parte de la belleza del barrio donde ellos viven. Y qué es lo que hay que tener en consideración cuando se hacen este tipo de expresiones artísticas, es que de alguna manera también reflejen lo que está pasando en esa comunidad. O sea, no se trata de hacer cualquier graffiti, ¿cierto?, sino que sea de algo con las imágenes que representen a las comunidades donde tú llegas, que generas con eso un nivel de pertenencia, un nivel de alguna manera de personalización de ese barrio, y eso, según los estudios que también hemos comentado en este espacio, genera un mayor bienestar para esas comunidades. Sí, interesante también cómo eso obliga a estos proyectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos viendo toda esta ruta implementada por Metro 21 en Providencia, una ruta de los murales, ¿no es cierto?, en Providencia, en espacios que son residenciales, entiendo que algunos son públicos, la mayoría son residenciales, pero hay una ruta de los murales que se ha hecho durante un tiempo, y ahí el ponerse de acuerdo respecto de si un proyecto va o no va, eso también genera obligatoriamente la necesidad de que esas comunidades conversen. La comunidad de un edificio tiene que conversar respecto de si le parece o no ese mural que se va a pintar en su comunidad, y esa conversación que no se da en todos los ámbitos de nuestra sociedad, lo hemos visto en los últimos días, también es interesante, genera redes, ¿no es cierto?, genera también lazos, ¿no es cierto?, lazos por un interés en común. Te fijas que lo que tú dices es súper interesante, porque para hacer que esto se vuelva una realidad, como lo que por ejemplo está pasando también en Franklin, que también hay una ruta de murales, lo que hay que hacer efectivamente es una conversación y un diálogo con esas comunidades. Y el abrir la puerta a estos diálogos, sin duda que automáticamente mejora el bienestar de esa comunidad, pero también hace que la comunidad en sí genere una sinergia positiva hacia lograr más cosas para esos barrios, por lo tanto sube el valor. ¿Qué es lo que pasa en general cuando se provocan estas conversaciones y estos proyectos comunitarios? Lo que pasa es que sin duda empiezan a llegar servicios, ¿cierto? Empieza a llegar una cafetería, después empiezan a llegar algunos comercios, y en Santiago tenemos expresiones de esos diálogos y de esas sinergias súper emblemáticos. Lo que pasa, por ejemplo, en Barrio Italia, lo que, como te digo, está pasando en Franklin, son ejemplos de cómo las comunidades se ponen de acuerdo, y el desarrollo del arte en esos barrios va ligado a la expresión de lo que esas comunidades también quieren para su barrio. Interesantísima la conversación con Isabel Palma, especialista en tendencias inmobiliarias, gerente comercial de Inmobiliaria FG Académica de la Universidad de los Andes. Te libero, entiendo que tienes una reunión, imagino que después empieza ya el tiqui-tiqui-ti. Un gran abrazo, Isabel Palma, nos vemos, nos hablamos a la vuelta del 18. Muchísimas gracias. Oye, y aprovecho el espacio para invitar a todas las mujeres que están vinculadas al mundo inmobiliario de inscribirse en mi comunidad de mujeres inmobiliarias, donde nuestro primer evento va a ser el 27 de septiembre.
Así que estamos muy contentas de generar este espacio para todas las mujeres que de alguna manera nos vinculamos a la industria inmobiliaria. Vamos a estar conversando conversemos de ese tema acá en la 100.5 en Ciudad Pauta, así que descansa y luego retomamos con esa conversación, con ese encuentro de mujeres inmobiliarias acá en Santiago de Chile. Vamos a la música hasta hora de la tarde.